Hola doctores, pues continuando con la tercera parte del caso clínico número 3 de geriatría, presentamos el tema de tuberculosis pulmonar en los pacientes geriátricos, presentado por el doctor Armando Iniestra Morales de la semana 24 a la semana 29 de agosto del 2020. Bueno, los objetivos de esta presentación es ver las generalidades de la tuberculosis, ver manifestaciones atípicas que se presentan en pacientes geriátricos con tuberculosis, la presentación clínica que pueda darnos una orientación hacia el diagnóstico, nuestro diagnóstico como tal, ver qué plan vamos a generar a nuestro paciente y pronóstico. Y asimismo retroalimentarnos en la sesión de taller de lo que es el caso clínico número 3 de geriatría. Vamos a recordar lo que habíamos platicado respecto a algunos datos en los cuales generamos más incertidumbre cuando estamos en nuestra práctica médica. Y uno de esos es la fiebre. La fiebre es un dato que llegamos a presentar cierta incertidumbre o sesgos y no podemos a veces concluir con un diagnóstico. Donde la fiebre puede ser derivado a un problema respiratorio, la fiebre puede ser derivado a un problema gastrointestinal, a un problema genitourinario. Entonces, a final de cuentas, debemos de identificar bien el foco de la fiebre. En geriatría existe una situación que se llama pluripatología. ¿Qué quiere decir? Que el paciente geriátrico presenta varias enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares como son hipertensión, bradicardia sinusal, insuficiencia arterial o insuficiencia venosa, endocrinológicos como diabetes mellitus, hipotiroidismo, osteoarticulares como osteoartritis, osteoartrosis, fractura de cadera, neurológicos, temblor, marcha, demencia, delirium, sensitivos, presbicia, presbiacusia, alteración vestibulares. Y a final de cuentas, aquí debemos de considerar lo que es la excepción a la regla de la parsimonía. La regla de la parsimonía habla sobre la solución simple es la mejor. A final de cuentas, si un paciente joven, como de unos 20 a unos 40 años, llega al médico por una enfermedad, digo, por una sintomatología, se debe principalmente a una enfermedad, y más si están jóvenes. Una sintomatología se debe a una sola enfermedad, pero la excepción a la regla de la parsimonía es que en el paciente geriátrico una sintomatología, como puse en el ejemplo en esta presentación, el mareo, una sintomatología se puede deber a múltiples causas. Mareo a nivel cardiovascular puede ser derivado a una bradicardia sinusal o puede ser derivado a una hipotensión también. Endocrinológicos, el mareo se puede deber al hipotiroidismo, se puede deber a una baja de glucosa por parte de diabetes mellitus o puede ser una hipotensión ortostática que da también en diabetes mellitus. En osteoarticulares también una inestabilidad por lo que es los miembros pélvicos, por la falta de fuerza, puede generar también mareo. Neurológicos también la marcha puede generar un mareo también. Sensitivos también, una alteración vestibular, una alteración en el oído puede generar mareo. Entonces es importante que consideremos que en el paciente geriátrico existe la pluripatología y que una sintomatología puede deberse a muchas cosas más. Entonces, debemos de considerar, por ejemplo, el dato de fiebre. Fiebre en el paciente geriátrico. La fiebre en el paciente geriátrico es una respuesta febril no tan vigorosa, no es tan evidente y realmente su presentación es atípica. Si es que se presenta, la sintomatología puede ser realmente de difícil interpretación en el contexto de la pluripatología, lo que les mencionaba. O sea, realmente hay que buscar por qué causa es la fiebre, ¿no? Pero a final de cuentas, la presencia de la fiebre nos debe de alertar, ya que no es tan frecuente la fiebre en el paciente geriátrico. Y esto puede asociarse a infecciones virales y bacterianas muy severas, ¿no? En un estudio de Turquía y en otro estudio de China se han considerado que la causa principal de fiebre es la tuberculosis. Aquí por eso hay que considerar que la tuberculosis es una de las principales causas en el 50% aproximadamente y que también se puede ver a otras enfermedades, pero realmente hay que ver la prevalencia o las incidencias. Otras enfermedades son endocarditis, VIH y sepsis intraabdominal.
Entonces, ahora sí empezamos con generalidades de tuberculosis pulmonar. Vamos a ver qué es la infección más frecuente en el mundo. En México es el 20% de los casos son mayores de 65 años y son debidos a una reactivación de una infección ya adquirida en la juventud por deterioro de la respuesta inmunitaria por el envejecimiento. Y recordemos ahí las celularidades, la B y la T, ¿no? Que en los ancianos se ven disminuidos, ¿no? Hay una baja linfoproliferación de celularidad y a final de cuentas no generan una buena respuesta inmunológica, ¿no? Y esto puede deberse también a la reactivación a una desnutrición, a diabetes mellitus, a una terapia esteroidea que pueda presentar el paciente, como es en el caso clínico. En patogenia, vamos a ver que los bacilos ácido resistentes que llegan a los alvéolos son fagocitados por macrófagos y los bacilos bloquean la maduración del fagosoma y así se van replicando, multiplicando. Destruyen los bacilos como tal por lisis a los macrófagos y se van a ir propagando a los ganglios linfáticos regionales y se diseminan por todo el cuerpo. Es ahí donde pueden quedar en pulmón, pueden caer en vías urinarias, etc. El diagnóstico como tal es primero ver los signos y síntomas que realmente pueden ser atípicos. La fiebre puede ser atípica, de hecho en un paciente geriátrico tal vez hablar de fiebre arriba de 38 grados ya no se considera tan factible. De hecho hay autores que ya están considerando fiebre a partir de los 37,2 grados centígrados. También hay que considerar la pérdida de peso, diaforesis nocturna, puede ser esputo y hemoptisis, pero realmente todos estos datos son significativamente menor en pacientes geriátricos. No podemos considerarlo como datos característicos de una tuberculosis pulmonar en el paciente. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico en un paciente geriátrico? Realmente es por sospecha clínica. Si nos damos cuenta, en el paciente geriátrico ya había presentado tuberculosis en la juventud. De hecho, por eso dejó de fumar. Y realmente se asocia más a cambios de su capacidad funcional. Puede ser astenia, puede ser adinamia, puede ser anorexia o hiporexia, puede ser deterioro cognitivo o una fiebre sin foco como tal así determinado, que no podamos identificar que sea en vías respiratorias, en vías urinarias, y eso es lo que nos debe de hacer sospechar en el paciente. Para eso debemos de hacer algunas pruebas. ¿Qué pruebas? Puede ser la prueba de la tuberculina, como la PPD, que realmente aquí está en duda. ¿Por qué? Porque si la respuesta del paciente geriátrico, la respuesta inmunitaria, está batida, o sea, genera anergia, que es la incapacidad de reaccionar ante la presencia de un antígeno, pues realmente no sabemos si realmente vaya a reaccionar el cuerpo del paciente geriátrico. Por eso está en duda a veces el hacer la prueba, aunque así está indicada. También en radiografía pulmonar se puede localizar en lóbulos medios e inferiores las lesiones. Se puede encontrar una lesión primaria que cura de manera espontánea, pero ya al curar se genera un nódulo calcificado que se le llama lesión de Gone. Para eso, el estándar de oro en lo que sería el diagnóstico de la tuberculosis sería generarle un cultivo, donde debemos de identificar la proliferación del Mycobacterium tuberculosis. Y aquí mismo en el cultivo debemos de identificar si hay una resistencia al tratamiento antifímico y ver a qué antifímico se está resistente por medio de este cultivo, ¿no? El tratamiento que se debe dar en un paciente con tuberculosis es iniciar los primeros 2 meses con isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, pero realmente aquí el etambutol se agrega en los primeros 2 meses por una posible resistencia a isoniazida. De hecho, se considera el retirarlo, el etambutol, de la terapéutica si es que el cultivo sale ya que no es resistente a isoniazida, ¿no? Y se mantiene, o realmente se puede hasta mantener a los 2 meses, ¿no? Posterior a los 2 meses, recomendado por la Sociedad Española, se recomienda que se continúe con isoniazida y rifampicina en los siguientes 4 meses, o sea que tengamos una duración en total de 6 meses de tratamiento. La isoniazida puede generar hepatitis, sí. Por eso está en duda si se puede manejar en un paciente geriátrico. Por eso, si nosotros tenemos un paciente geriátrico que presenta positividad a tuberculosis,
a un cultivo del Mycobacterium, pero no hay síntomas, a veces se recomienda nada más vigilancia con estudios radiográficos cada 6 meses, o sea que no vaya a presentar nuevamente la enfermedad pulmonar y que solamente presente tal vez una lesión de Gone o algo así, ¿no? Medidas generales que hay que utilizar en nuestro paciente geriátrico es la estancia domiciliaria con aislamiento hasta cumplir 2 a 3 semanas de tratamiento, evitando así las visitas por el posible contagio que pueda tener hacia sus familiares. Entonces, después de 2 a 3 semanas de tratamiento ya podemos visitar a los pacientes. Evitar ingresos hospitalarios innecesarios. Porque realmente pueden incrementar la mortalidad, pueden agarrar una infección asociada a la atención en salud y realmente si se ingresa en el hospital hay que buscar que sea el menos tiempo posible. También debemos de medir siempre la saturación de oxígeno y tratar de llevarlos a una saturación de oxígeno a 98%, valorando así la oxigenoterapia, ¿no? Puede ser 95, 98, pero que ronden en los 98% para que pueda mejorar mucho más rápido el paciente. También debemos de vigilar el cumplimiento terapéutico. Sabemos que los pacientes geriátricos tienen ciertas deprivaciones sensoriales como es la visual, como es la auditiva, como es el tacto y a final de cuentas no ven su medicamento, no se toman bien su medicamento o incluso se desesperan y ya no toman su medicamento. También hay que darle vigilancia por medio de un hemograma, una biometría hemática, pruebas de funcionamiento hepático, pruebas de funcionamiento renal, radiografías pulmonares, cultivo y vaciloscopía, pero se tiene que realizar desde el inicio del tratamiento y después generar estudios conforme vamos desarrollando su tratamiento del paciente. También hay que vigilar la agudeza visual y también lo que es la discriminación de colores, porque hemos visto que con el etambutol llegan a presentar alteraciones visuales también. Y esto es muy importante, debemos de notificar a las autoridades sanitarias la presencia de un paciente con tuberculosis. El pronóstico realmente es sombrío en el paciente geriátrico y más si tiene algunas comorbilidades y si se presenta una mortalidad mayor si hay enfermedades cardiovasculares que se agregan, enfermedades metabólicas como diabetes mellitus o anemia. La anemia es muy característico. Aunque no es frecuente en el paciente geriátrico, se espera en el paciente geriátrico anemia en un 20% aproximadamente, pero aún así contribuye a la morbilidad y mortalidad. Bueno, pues deseo les haya gustado este breve análisis del caso clínico y estamos estudiando más sobre estas situaciones. Muchas gracias.